Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. ¿Me podrían, por favor, confirmar si ven la pantallita? Sí, profe, se Sí, ve. profe. Buenos días. Ok, excelente. Buenos días. Bueno, vamos a empezar de una vez. Si ustedes recuerdan, la vez pasada vimos un ejemplo de cómo era que uno hacía funciones en Python, con cuál era la sintaxis, qué era esta de aquí, qué eran los argumentos y eso. La idea de hoy es ver unos ejemplitos más. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que por favor revisaran esta presentación y vieran los ejemplos em, que venían aquí, estos que dicen práctica, estos de acá? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es pues a resolver estos ejemplos y ver si ustedes tienen alguna duda antes de continuar con el siguiente tema durante la siguiente clase. Entonces, bueno, habíamos visto este ejemplito de acá que era eh, crear una función que recibía un mensaje y lo imprimía en pantalla. Ahora vamos a ver este otro. Dice, vamos a hacer una función que realice la suma de dos números y despliegue el resultado en pantalla. Bueno, aquí está el ejemplo. Sin embargo, lo vamos a resolver aquí en vivo para que quede un poco más claro. Ya saben, si tienen alguna duda o algo así, me interrumpen de una vez y lo vemos de una vez. Es súper importante que entiendan bien esto, es muy básico y así, pero es la base de todo el resto que vamos a ver, el resto del curso. Entonces, porfa, que les quede claro y si tienen alguna duda o algo así, siéntanse en la libertad de decirme. Ok. Entonces, bueno, vamos a crear una función que se encargue de realizar la suma de dos números cualquiera y vamos a mostrar el resultado en pantalla. Entonces, lo primero que hay que hacer para crear la función es poner def. Recuerden que toda función empieza por def. Después, le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. En este caso, le vamos a poner suma, porque es el nombre que yo le quiero poner. Y dice que recibe dos números. Al primer número le vamos a poner número 1, pongo coma, y al segundo número le vamos a poner número 2. Ok, eso significa que mi número 1 se va a llamar num1 y mi número 2 se va a llamar num2. Entonces, voy a crear una variable que se llame resultado y esta variable va a ser igual, recuerden que es la suma, a num1 más num2. Ok, ahora en este momento esta variable tiene el resultado de la suma. Entonces, bueno, dejémoslo hasta aquí por un momento y veamos qué pasa si yo corro esto. Ahí ya corrió y no pasó nada, porque aquí tengo creada la función, pero recuerden que nadie la está utilizando. Entonces, bueno, para utilizarla tengo que llamarla. Entonces llamo a suma con dos valores de num1 y num2. Digamos 5 y 10. Eso significa que vamos a sumar 5 y vamos a sumar 10. ¿Cuánto debería de dar esto? Debería de dar 15. Pero si yo lo corro, vean que nuevamente no pasó nada. Eso significa que, ok, se crearon las variables, se hizo la suma y así. Pero ¿qué nos falta aquí? Nos falta imprimir el resultado. Entonces, ok, vean que ahora sí tenemos aquí el resultado. Y de hecho, esto podemos hacerlo más bonito. Yo puedo poner el resultado de la suma es esto. Ok, entonces vean que ya ahora sí nos quedó más bonito.
Esa es una manera diferente de hacer prints. Vean que la primera parte del print, esta parte roja, es una cadena de caracteres, es un string. Y la segunda parte del print, esta parte azul, es un entero, porque en este caso el resultado de la suma de 5 más 10 es entero. Entonces, vean cómo el print puede combinar un montón de diferentes tipos de variables. Puede combinar cadenas de caracteres, puede combinar enteros, y de hecho uno puede hacer cosas como estas. Eh, yo puedo ponerle, bueno, si no me equivoco, esto nunca lo he hecho. Puedo ponerle aquí al final otra cadena de caracteres. Poner una carita. Ah, bueno, vean. Entonces, tengo una cadena de caracteres, tengo un entero y tengo después otra cadena de caracteres. Entonces, ustedes pueden hacer aquí ese tipo de cosas para que sus prints les queden más claros. Ok, esta es como la versión básica de, de esta función que suma. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Ok, bueno, supongo que no. Vamos a hacer otra función parecida, pero que en lugar de sumar dos números, va a sumar tres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no recibo dos números, sino que ahora recibo tres. Num 1, num 2 y num 3. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Bueno, sumar el otro, num 3. Y yo digo, el resultado de la suma es resultado. Si corro esto así como está, me va a dar un error. Y veamos por qué. Vean que tengo dos funciones que se llaman igual. Entonces, cuando yo la llamo aquí, el Python no sabe cuál de las dos voy a utilizar. Entonces, tengo que ponerle un nombre diferente a este. Voy a ponerle suma 3. Y entonces aquí, aparte de llamar a suma 2, voy a llamar a suma 3. De hecho, este cambiamos el nombre, pongámosle suma 2. Ok, entonces aquí voy a llamar a suma 3 y la voy a llamar con, em, bueno, con 5, con 10 y con 15. El resultado de esto debería ser 30. Entonces lo imprimimos y vemos que en efecto el resultado de la suma es 30. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer una función que sume, no sé, 5 números, tienen que recibir los 5 números que quieren sumar aquí. Si son solo 2, entonces solo reciben 2. ¿Y qué pasa si yo llamo a suma 3, pero em, solo le paso dos parámetros, dos argumentos? Va a decir que suma 3 requiere un tercer argumento. Y ese tercer argumento se llama num3. Entonces, él espera 3, yo le estoy dando 2. Eso es un error. Em, Pongámoslo ahí para que funcione. Ok, muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, excelente. Cualquier cosa ahí me interrumpen. Bueno, dice que ahora vamos a hacer una función que reciba dos argumentos y los reste. Y, bueno, no importa. Dice que permita que el resultado se guarde en una variable. Ok. Bueno, entonces vamos a poner aquí unos espacios y vamos a crear esto otro. Y voy a comentar las llamadas a las dos funciones que acabo de crear. Así cuando le doy play ya no me afectan. Si bien es cierto, las funciones existen,
Ya nadie las está usando, entonces no me afectan. Ok, entonces dice que vamos a hacer una función que reciba dos argumentos y que los reste, pero que permita que el resultado se guarde en una variable. Eso significa que no solo hay que imprimir el resultado en pantalla, así como esto, sino que hay que retornar ese resultado. Ok, entonces le voy a poner def resta. Va a recibir dos números, num1 y num2. Pongo dos puntitos porque siempre lleva dos puntitos. Y ok, me voy a hacer. La estructura es igual que las funciones anteriores. Voy a decir resultado es igual a num1 menos num2. Esto podría dar negativo, ¿verdad? Entonces ahora voy a copiar esto para no escribirlo de nuevo. Voy a quitarle la carita feliz para darle más seriedad al ejercicio. Y el resultado de la resta es. El resultado de la resta es esto. Entonces, bueno, solo para probar, voy a ver si mi función sirve. Llamo a la función resta. Y esto es número 1 menos número 2. Entonces, si yo hago 10,5, voy a hacer 10 menos 5, que esto debería de dar 5. Entonces, aquí está, el resultado de la resta es 5. Sin embargo, vean que no estamos. Hasta aquí este ejercicio es una versión de este, solo que en lugar de suma es una resta. Pero vean que el ejercicio me pide que permita que el resultado se guarde en una variable. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer un return. Retorno resultado. Ok, entonces ahora cuando yo llame a esta función, va a hacer esto, va a hacer esto, y lo que tenga almacenado esta variable lo vamos a retornar. Eso significa que aquí cuando yo lo llame, aparte de imprimirme el resultado, me va a decir cuál fue ese resultado. Entonces yo puedo hacer algo con él. Entonces yo me voy a crear una variable aquí que le voy a poner resultado de resta. Y esto va a ser igual a llamar a la función resta. Ahora voy a imprimir aquí. Voy a imprimir resultado de resta. Entonces se va a imprimir aquí, el resultado de la resta es tal, lo voy a guardar en esta variable y lo voy a imprimir de nuevo. Entonces vean que dice, el resultado de la resta es 5. Eso salió de aquí. Y después dice un 5 solito. Eso salió de aquí. Entonces, para que quede más claro, voy a comentar esto. Esto significa que esta línea no se va a ejecutar. Y aquí voy a poner un valor retornado, 2 puntos. Ok. Entonces, vean cómo este resultado salió de aquí. Entonces, yo llamé a la función, ella hizo algo y me retornó ese resultado. Y ese resultado yo lo guardo aquí en esta otra variable que está fuera de la función. Eso es lo importante aquí. La función abarca esto. Este resultado está fuera de la función. Entonces, cuando yo llamo a la función, ella me devuelve algo, yo lo guardo aquí y lo imprimo afuera de la función. Entonces, vean cómo utilizamos la llamada a una función para obtener algo en específico. Ok, ¿alguna duda con este otro ejercicio? Ok, muy bien. No entendí esa parte, la verdad. ¿No entendió la parte del retorno? No, Ok. digamos, donde dice return resultado, ahí, Ujú. eh, o sea, va a retornar el resultado de la resta de num1 y num2. Ajá. Y después de eso, no, no entendí después. Ok, vea que esta función
Esta es una palabra reservada que se llama return. Siempre se utiliza, bueno, para retornar resultados. Entonces, lo que hace es sacar el resultado fuera de la función. Entonces, cuando usted llama a la función, ella podría devolver algo o podría no devolver nada. Por ejemplo, este par de funcioncitas que nos hicimos aquí arriba no devuelven nada. Simplemente imprimen lo que sea que tenían que imprimir, hacen los cálculos que tenían que hacer, pero ellas no sacan nada fuera de la función. Aquí no saca nada, aquí no saca nada, aquí sí saca. Entonces, ahora cuando usted llame a la función, vean que yo lo estoy igualando a una variable. Yo pongo resultado de resta es igual a la llamada de la función. Entonces, cuando yo llame a la función, como esta función tiene un retorno que es este, cuando yo la llame, entonces esta variable de aquí va a tomar el resultado de lo que retorne esa función. De hecho, veamos un toque diferente. Hagamos otro ejercicio. Voy a crear una función que solo retorne. Función retorno. Esta función no recibe nada. Y esta función simplemente va a retornar. eh, retornamos un 1, 2, 3. Entonces vea que me estoy creando una función que se llama función retorno. Esta función no recibe parámetros y no hace nada. Lo único que hace es retornar 1, 2, 3. Si yo corro esto, no pasa nada. Ahora, yo desde fuera de la función, digo, voy a crear una variable que se llame retorno, que va a ser igual a función retorno. No recibe nada, entonces no le tengo que pasar nada. Y ahora voy a imprimir esto. Y si el valor retornado es igual a retorno. Entonces, cuando yo llame esto, ¿qué va a pasar? Eh, voy a tener un 1, 2, 3, un 123, porque esta variable retorno es igual a lo que sea que retorne esta función que se llama función retorno. Entonces, esta función lo único que hizo fue retornar 1, 2, 3. Y entonces esta variable de fuera de la función, como yo la igualé a la función, ahora va a tener lo que sea que retorne esto. Si yo retorno aquí otra cosa, como un hola, entonces cuando yo llame a la función voy a tener un hola. Si retorno aquí un 0, cuando llame a la función voy a tener un 0. Si retorno un valor indefinido, como esto de aquí, una loquera, entonces lo que sea que yo retorne va a quedar fuera de la función. Aquí lo importante es ver que lo único que contiene esta función es esta línea. Entonces yo desde fuera de la función, que es este cuadrito azul, yo desde fuera estoy diciéndole, estoy llamando a la función e igualo una variable a la función con el fin de que esa función me devuelva algo. Entonces yo creo esta variable desde fuera de la función, la igualo a la función. Entonces, como yo la igualé, yo espero que esta función me devuelva algo para asignarle a esta variable. Entonces, así es como funcionan los retornos. Es básicamente para sacar cosas fuera de la función y utilizarlas desde fuera de la función. Eso es más o menos de lo que se trata este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, entonces bueno, voy a quitar esto. Vamos, yo creo que hay más ejercicios acá. Ah, no. Voy a quitar todos los prints para que no imprima nada así. Bueno, si vemos la presentación, dice, hay un
titulito que se llama Buenas prácticas de programación. Una de las buenas prácticas de programación es poner comentarios. De hecho, vean este codiguillo de aquí. Vean que cada una de las funciones tiene un comentario de qué es lo que hace. Entonces dice, esta es una función que recibe dos argumentos, lo resta y permite que el resultado se guarde en una variable. Eso es un comentario. Este es código que no se ejecuta. Entonces, esto funciona para explicar usted qué está haciendo en sus funciones y en su código. Por ejemplo, yo pongo aquí, a continuación se va a hacer la suma de dos números. Ok, entonces, si el cálculo que viniera aquí es muy complejo, uno lo puede explicar aquí un poquito. Aquí ustedes pueden poner lo que ustedes quieran y los comentarios pues no tienen restricciones. En algunos sistemas operativos, los comentarios no pueden llevar ni tildes ni ñes. No sé aquí. Ah, bueno, parece que aquí sí. Entonces aquí uno puede poner tildes y ñes y cosas. Yo les recomendaría que no pongan, pero si no tienen problema y si el editor de texto no les da problema, pues entonces háganlo a como ustedes gusten. Pero siempre existe ahí la restricción dependiendo de dónde sea que usted esté corriendo las cosas. Por ejemplo, puede que en Linux no acepte ñes o tildes o así. Pero entonces los comentarios son estos, funcionan para explicar más o menos qué es lo que ustedes están haciendo. Y entonces eso es una buena práctica de programación. Otra buena práctica de programación es ponerle nombres intuitivos a las variables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo a esta función de suma le pongo A y a esta función de suma 3 le pongo B? Y aquí las llamo como A y B. Vean que esto funciona exactamente igual, solo que ¿qué significa A? ¿Qué significa B? Eso es lo que es difícil. Si yo quito los comentarios y si yo aquí, en lugar de un 1, le llamo a esto Q, a esto W, a esto le llamo Q, a esto le llamo W, a esto le llamo Y. Vean que sigue funcionando exactamente igual. Esto pongámosle otros nombres así raros. Que eran U, I, O. Y a esto le voy a llamar K. Entonces vean que la función sigue funcionando, porque estos son nombres de funciones y de variables válidos. Sin embargo, si yo les paso esta función, pues ya para ustedes no es tan intuitivo qué es lo que hace. Entonces, por esto es importante, bueno, número uno, poner comentarios. Y número dos, ponerle nombres intuitivos a las funciones y a las variables. Yo a esto le pude haber puesto aquí periquito y a esto lorita. Entonces yo llamo a periquito así. Y llamo a lorita así y vean que funciona. Sin embargo, bueno, ¿qué hace periquito? Nada que ver. ¿Qué hace lorita? Nada que ver. Y mira que es vacilón, porque yo he visto que por lo general a los estudiantes como que les da pereza, no sé, ponerle nombres largos a las variables. Entonces les ponen así X, Y, A o B. No sé, como que ven que es malo ponerle un nombre largo a una variable. De hecho, podría ser variables, nombres separados con guión bajo o algo así. No hay restricción en el tamaño del identificador que ustedes les pongan. Entonces, bueno, no tengan miedo de ponerle nombres largos a las variables y nombres que signifiquen algo. Eso les va a ayudar un montón y eso es una buena práctica de programación. Bueno, ahora voy a devolver esto como estaba. Ok. Bueno, ahora vamos a continuar con esta práctica.
Estos ejercicios pues ya no son tan fáciles como los ejemplos que habíamos visto hace un rato. Estos son ejercicios ya un poquillo más complejos, ya hacen algo, digamos. Entonces, los vamos a hacer acá. Bueno, voy a borrar esto. Y voy a hacer estos ejercicios. Entonces copio el comentario aquí para que ustedes... Uy, yo creo que me empalidó. Sí, yo creo que este se murió. Bueno. Dice, elabore un programa que pida, qué raro, se quitaron los espacios. Que pida el valor de la base. Va a ser una base A y la altura H de un triángulo y muestre el valor de su área. Em, ok, entonces vamos a hacer un programa que pida el valor de la base y el valor de la altura de un triángulo y muestre el valor de su área. Entonces, bueno, lo vamos a hacer acá. No vamos a hacer lo que pida, vamos a hacer lo que reciba. Que lo reciba como parámetro. No es que se lo pida al usuario. Entonces vamos a hacer una función que se llame área triángulo y va a recibir dos cosas. Y aquí pues nos dice cómo es que se tienen que llamar esas cosas. Base y altura, ¿verdad? Entonces vamos a recibir la base. Base y altura. Y ya con esto podemos calcular el área. Entonces, esta es la definición de la función. Mi función se llama área triángulo, recibe la base y recibe la altura. Entonces, voy a hacer una variable que se llame área. Área es igual a... ¿Ustedes se acuerdan cuál era la fórmula para calcular el área de un triángulo? Base por altura y entre dos. Exactamente. Base por altura. Y todo esto lo dividimos entre 2. Entonces, así está. Esta es el área, es base por altura dividido entre 2. Nuevamente, si yo corro esto, no pasa nada, porque la función hace lo que tiene que hacer, pero nadie lo estaba llamando. Y veamos, solo dice esto. Ok, dice que muestre el valor de su área. Entonces, aquí le voy a hacer un print y voy a decir el valor del área es, pongo coma y pongo área. Y ahora tengo que llamar a la función con algunos valores en específico. Entonces llamo área triángulo. ¿Qué base podría tener? Digamos que tenga 10 centímetros de base y digamos que tenga 7 centímetros de alto. Es un triángulo como gordito. Em, yo creo que se quedó pegado de nuevo. Ah, ok, ya se despegó. Bueno, dicen, el valor del área es 35. Entonces, si nosotros hacemos a mano 10 por 7, son 70. 70 dividido entre 2 es 35. Entonces vemos cómo eh, calculó bien el área. Y bueno, esta es la solución del primer ejercicio, es relativamente fácil. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Porque es que sale con un decimal en el resultado.
Sí, es que recuerden que Python es un lenguaje que es no tipado. Aquí uno no le está, a esta variable área, uno no le está poniendo un tipo en particular. Sin embargo, como aquí está haciendo una división, y recordemos que hay casos en los que las divisiones pueden dar con decimales, entonces inmediatamente esto se convierte a real. Entonces le pone un punto cero para identificar que ese es un valor real. De hecho, bueno, hagamos algo que dé con decimales. ¿Qué pasa si aquí yo le pongo 6? Qué madre, ¿no? Damos aquí un 1. Ah, bueno, ya ahora sí. Ahí sí dio con decimales. Entonces, esto lo único que significa, ese punto cero que tenía hace un rato, lo único que significa es que es un valor real. Si nosotros quisiéramos convertirlo a entero y eventualmente perder los decimales, metemos todo esto dentro de un casteo. Y entonces vean que ya no tiene el punto cero. Si nos venimos aquí, yo creo que es en esta presentación. Ah, aquí está. Ven, hay una función que se llama int, que fue la que yo utilicé aquí, que lo que sea que usted le meta como parámetro de entrada, lo convierte a entero. Entonces, con eso quito los decimales, ya sean decimales de 0, como en este caso, que era 35.0, o ya sea otros decimales cualquiera. Pero sí, no se preocupe por eso. No importa que dé ahí con un punto cero. Ujú. Sí, eso está perfecto, digamos. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Ujú. este, es importante los espacios, digamos. Ahorita en la línea que está posicionado no deja espacios, solo la coma del 7, Ujú. pero en otras líneas anteriores sí ha dejado como espacios y en otras no. Ok, no importa si usted no deja espacio aquí. Por ejemplo, vea la definición de la función es esto y esto es fuera de la función. Entonces vea que esto funciona exactamente igual. Usted puede poner más cosas aquí pegadas. Ahora, lo que sí hay que respetar son, bueno, uno pone espacios de estos para identificar dónde empieza una cosa y dónde termina otra. De hecho, yo puedo dejar aquí muchos espacios y va a funcionar igual. Lo que sí hay que respetar y es mandatorio es hacer cosas como estas. Yo creo que aquí sí está mal. Bueno, bueno, parece que usted puede dejar muchos espacios ahí. Pero bueno, la práctica es que usted eh, siempre, bueno, no deje espacio entre la llamada de la función y los paréntesis de los argumentos. De hecho, creo que no hay restricción para nada. Sí, no. Sí, parece que el lenguaje nunca le va a exigir que ponga o no espacios. Usted podría no poner o poner muchos. Pero bueno, esto es como lo que se utiliza normalmente. Nunca lo he visto de otra manera. Entonces, de ahí básicamente depende de usted. Aunque es vacilón, porque por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, hay estándares de código que dicen, bueno, después de declarar una función, se dejan dos espacios antes de la declaración de la siguiente función. Después, es importante, hay funciones que reciben muchos parámetros. Es importante que si la función recibe muchos parámetros y se salen de la línea, que sí pasa, es importante que estén alineados, digamos, como así. Digamos que usted no tenga esto como así, sino que todos estén alineados en función de dónde empieza el paréntesis o así. Entonces, eso es un estándar de código que aplica a esa empresa. Si se pasa a otra empresa, pues tal vez haya otro. Entonces, es un asunto que depende del contexto en el que usted esté desarrollando. Pero sí, el lenguaje no le va a exigir una cosa o la otra. Ahí usted puede hacer lo que guste.
Ok, bueno, vamos a continuar con el siguiente. Dice, en un hospital existen 3 áreas: ginecología, pediatría y traumatología. Obtenga la cantidad de dinero que recibirá cada área para cualquier monto del presupuesto. El presupuesto anual del hospital se reparte conforme a la siguiente tabla. A ginecología le toca 40%, traumatología 30%, pediatría 30%. Entonces, veamos que este ejercicio ya no es tan sencillo como el anterior, porque aquí ya no está tan claro qué se recibe y qué no, qué se recibe y qué se saca. Aquí ya no es tan claro. Entonces veamos, dice, un hospital tiene 3 áreas. Son estas 3 áreas de aquí. Dice, obtenga la cantidad de dinero que recibirá cada área para cualquier monto del presupuesto. Entonces, bueno, ya esto nos da una pista de que lo que recibe nuestro programa es el presupuesto y lo que saca es cuánta plata le toca a cada una de las áreas. Y entonces, nuestra función va a recibir un presupuesto y va a devolver cuál es la plata que le toca a ginecología, a traumatología y a pediatría, de acuerdo con este porcentaje de asignación. Si ustedes ven, esto suma 100%. 40 más 30 más 30, suma 100%. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, nuevamente voy a quitar esto. Y voy a poner un comentario aquí. Repartición de presupuesto. Creo una función, le voy a llamar presupuesto. No, mentira. Presupuesto se va a llamar la variable de entrada. Bueno, pongámosle presupuesto anual. Y la función le vamos a poner otro nombre. Le vamos a poner repartición. Vean que estos son los nombres que yo quiera. Yo le hubiera puesto ahí A o B y hubiera funcionado igual. Entonces, tengo una función que se llama repartición, que recibe un presupuesto anual. Entonces tenemos que repartir esta plata entre cada una de las áreas. Entonces me voy a hacer 3 variables. Una que se llame presupuesto ginecología, presupuesto traumatología, presupuesto pediatría. Presupuesto ginecología. Presupuesto, ¿cuál es la otra? Traumatología. Traumatología. Y presupuesto pediatría. Ok, esto aquí está mal escrito porque no lo estoy igualando a nada. De hecho, si yo corro esto, me da un error. Ah, no. Parece que uno puede tener variables declaradas sin asignar a nada. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el presupuesto? A ginecología le toca el 40%. A estos otros le toca el 30%. A este otro también le toca el 30%. Sí, ¿verdad? Es 40, 30, 30. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? El presupuesto de ginecología va a ser igual a presupuesto anual por 0.4. Y estos otros va a ser igual, solo que en lugar de ser por 0.4, va a ser por 0.3. ¿Cierto? Entonces, ahora sí. Yo corro esto y ya no hace nada, porque no estoy utilizando esos valores. Pero ya existen y ya están asignados. Entonces, a ginecología le tocó el 40%, por eso multiplico el presupuesto anual por 0.4. A traumatología le tocó el 30%, por eso multiplico el presupuesto anual por 0.3.
Y a pediatría nuevamente le tocó el 30%, por eso multiplico el presupuesto anual por 0.3. Y voy a imprimir estos resultados. Voy a decir, el presupuesto de ginecología es, y pongo acá, presupuesto ginecología. Y voy a hacer esto mismo para los otros dos. Este otro es el de traumatología. Este otro es el de pediatría. Pediatría. Y entonces yo ahora tengo que llamar a la función. Se llama repartición. Y digamos que tengamos un presupuesto de 100 millones. Digamos que sean millones. Entonces, esta es la funcioncita. Dice que a ginecología le tocó 30, a traumatología le tocó 40, a traumatología 30 y a pediatría 30. Entonces vean que con un 100 es fácil ver que los cálculos están bien. 100 por 0.4 es igual a 40. 100 por 0.3 es igual a 30 y es igual a 30. Ahora si yo le pongo un número más extraño, aquí yo le puedo poner lo que sea. Ya los resultados me dan cosas pues más locas, pero sabemos que está bien porque lo probamos con 100 y los cálculos son súper sencillos como para que estén mal. Entonces, no sé, probemos aquí con otra cosa. Digamos que tengamos 1.500 millones, que sea el presupuesto anual de este hospital, y se reparten así, de esta manera. Ok, ¿alguna duda con este ejercicio? De hecho, esta es la función más larga que hemos hecho en este curso. Ok, bueno. También es vacilón porque yo hubiera podido retornar esto en caso de que yo necesite esos valores para algo. Y yo puedo retornar cualquier cosa que yo quiera. Ven que aquí estoy retornando las tres cosas de un solo. Entonces yo corro esto y llamo a la función, pero la función no estoy asignando esto a una variable. Entonces yo puedo asignar esto a una variable. En realidad no puede ser a una, tiene que ser a tres. Entonces yo creo una variable aquí, A, B, C, va a ser igual a repartición de todo eso. Entonces ahora A, B y C tienen el resultado de esto y de esto. Si yo hubiera puesto solo dos, creo que aquí sí me daría un error. Ajá. Porque vea que estoy retornando tres cosas, pero aquí las estoy asignando solamente a dos. Entonces tengo que, la cantidad de cosas que yo retorno aquí, así voy a tener que asignarlo a diferentes variables aquí. Pero bueno, esto es un asunto muy, muy loco, pero sepan que se puede. De momento no retornemos nada. Y dejémoslo así. Y bueno, esta es la solución del segundo ejercicio. Vamos a pasar al tercero. Dice, 3 estudiantes deciden invertir su dinero para fundar una empresa. Cada uno de ellos invierte una cantidad distinta. Muestra en pantalla lo que aporta cada uno y el porcentaje que significa con respecto al total de la cantidad invertida. Entonces, aquí básicamente 3 estudiantes quieren invertir su dinero para fundar una empresa. Entonces, cada uno de ellos pone plata y cada uno pone una cantidad distinta. Entonces, el estudiante 1 puso 100, el estudiante 2 puso 150 y el estudiante 3 puso 70. De eso se trata. Entonces dice que muestre en pantalla lo que aporta cada uno
y el porcentaje que significa el aporte de cada uno respecto al total. Entonces voy a crear una función que se llame inversión. Entonces esto va a recibir el dinero de cada uno de los estudiantes y es plata diferente para cada uno de los estudiantes. Entonces tengo que recibir 3 variables. Le voy a poner dinero A, dinero B y dinero C. Entonces dinero A es el dinero del estudiante A, dinero B es el dinero del estudiante B y C el de C. Y entonces voy a crear una variable que se llame total de la inversión, que va a ser igual a dinero A más dinero B más dinero C. Ok, ¿y qué es lo que hay que decir? Muestre en pantalla lo que aporta cada uno. Entonces, bueno, voy a poner aquí un print que diga el total de la inversión es total inversión y voy a hacer una pruebita llamando a esta función. Inversión, digamos que el estudiante primero aportó 100, el estudiante 2 aportó 200 y el estudiante 3 aportó 300. Entonces el total de la inversión es de 600. No, de hecho lo voy a hacer diferente. Voy a hacer que este haya aportado 250, este otro 250 y este último 500. Entonces ya esto nos da 1000. Eso pues podemos validar que lo que estemos haciendo esté... Es más fácil validar que lo que estemos haciendo esté bien cuando los números son cerrados. Entonces el ejercicio nos dice que mostremos en pantalla el porcentaje que significa esto con respecto al total de la inversión. Entonces, denme un momento, por favor, para ver. Si yo agarro el total, digamos 1000, lo divido entre la inversión, entonces el cálculo es así. Es cantidad aportada dividido entre total de la inversión y todo esto lo tengo que multiplicar por 100. Bueno, ya ven por qué son útiles los comentarios. Este es un cálculo que ya no es así como tan sencillo. Entonces, la cantidad aportada es la cantidad que dio el estudiante. Total de la inversión es el total de la masa de plata que tienen. Y lo multiplico por 100 para que se convierta en porcentaje. Entonces voy a poner porcentaje del estudiante A va a ser igual a el dinero que aportó ese estudiante dividido entre el total de la inversión y todo esto. No. Todo esto lo multiplico por 100. Y ahora tengo que hacer esto mismo para los otros dos estudiantes. Porcentaje B y porcentaje C. Y aquí va a ser dinero B y aquí va a ser dinero C. Y entonces ahora voy a poner aquí un montón de prints. Bueno, un montón no, solo 3. El porcentaje de aporte del estudiante A es porcentaje A.
Ujú. Y voy a hacer esto mismo para los otros dos estudiantes. El estudiante B y el estudiante C. Y aquí va a ser C y B y aquí va a ser C. Entonces veamos cómo nos va. Ok. Entonces dice, el porcentaje de aporte del estudiante A es 25. Vemos que el estudiante A aportó 250. Ah, y aquí me faltó algo que es importante y es el signo de porcentaje. Sí. Entonces dice, el estudiante A aportó 25%, el estudiante B aportó 25% y el estudiante C aportó 50%. Si por estos números que escogimos, vean que es fácil saber que el primer estudiante aportó 25%, el segundo aportó 25% y el tercero aportó 50%. Ahora, si yo le pongo aquí valores ya ahí más random, los porcentajes van a ser diferentes. Y de hecho, vean la locura que dio. El total de la inversión es 1.566. El estudiante A aportó 7.8%, el otro 41% y el último 50.38%. Esto es que tiene muchos decimales y por eso se ve raro, pero uno le podría hacer un redondeo, como aquí hay una función para redondear. Vamos a ver si estaba así. Entonces ustedes les pueden hacer un redondeo acá a la cantidad de decimales que ustedes quieran, pero yo de momento lo voy a dejar así, para no enredar más el ejercicio. Y voy a devolverme a los valores sencillos que teníamos hace un rato. Ok, ¿alguien tiene alguna duda con este último ejercicio? Bueno, supongo que no. Y, Bueno, profe, ajá, tal vez yo no entendí las instrucciones. No era que había que poner, bueno, no era que decía que también había que poner cuánta plata había aportado cada estudiante, o era solo el total. No sé si fue que lo leí mal. dice, 3 estudiantes deciden invertir su dinero para fundar una empresa. Cada uno de ellos invierte una cantidad distinta. Muestra en pantalla lo que aporta cada uno y el porcentaje que significa. Sí, tiene razón, solo estoy poniendo el porcentaje. Eso significa que los prints están mal. Entonces voy a decir, el aporte del estudiante A es tanto. em, y esto significa un tanto por ciento. Que ya se me hizo un enredo aquí. Entonces dice, el aporte del estudiante A es de, ¿y él cuánto aportó? Aportó dinero A. Y esto significa un porcentaje por ciento. Vamos a ver cómo nos quedó. El aporte del estudiante A es de 250 y esto significa un 25%. Ok. Entonces sí, tiene razón el compañero. Entonces ahora tenemos que cambiar aquí B y aquí C. Tenemos que cambiar B y aquí C. Y aquí igual B y C. A, B, C. Y, ajá. Bueno, sí, ya con eso quedaría solucionado el print. Muchas gracias al compañero por la aclaración. ¿Alguna otra duda o algo así? Profe, Sí. es que, digamos, bueno, en el código que había que poner print, ¿verdad?
hay veces que son muchos print. No es cierto que hay como algo para uno, ¿cómo se dice eso? Como para hacer un más pequeño, para que no sean tantos print. Em, bueno, sí, usted podría poner esto todo en un mega print. Y también podría ser un print más guapo. Vean qué chiva. Pongámosle print normal. Uno puede hacer un print. Pongámosle print guapo. Y de hecho se utilizan estos escenarios en los que uno tiene mucho texto metido con muchas variables. Entonces uno quita esto de aquí. Dice, el aporte del estudiante A es de... Abre, pone una llave. Y esto significa un... Aquí pone otra llave. De hecho aquí no lleva espacio. Y después pone punto format. Y pone las dos variables que quiere meter. Que sería dinero A y porcentaje A. Entonces vean que ya no tenemos una mezcla de string y entero y string y entero, sino que donde quiero meter un entero pongo una llave. Y después hay una función que se llama format, que aquí yo le digo, bueno, en la primera llave vaya y ponga esto. En la segunda llave vaya y ponga esto. Y de hecho, si le damos play, vean que aquí está. Veamos, para no hacer más prints, se podría forzar, digamos, para evitar tener que hacer 3 prints, se podría forzar metiéndolo en un ciclo y metiendo cada uno de estos en una lista o algo así, pero creo que eso es muy complejo. Lo que sí puede hacer es un print más, como más elegante, digamos, que no tenga mezclas de diferentes tipos de variable. Pero sí, definitivamente no se va a librar de hacer los 3 prints. Siempre va a tener que hacer 3. Al menos que haga una locura como eso que le dije, de meterlos en una lista o así, y imprimirlos a través de un ciclo. Pero eso ya es bastante más complejo. Profe, solo, bueno, para aclarar, creo que con saltos de línea se pueden hacer, digamos, que dé los 3 valores en un solo print. Por lo menos así lo hago yo, digamos, con una barra inclinada y n, que es el salto de línea, y así permite en un solo print dar digamos, los 3. Ah, sí, sí, sí. Sí, digamos, usted podría meter todo esto dentro de un print. Veamos, esto sería algo así. Solo que, decides, quedaría complejito. Veamos a ver si nos sale. Supongo que aquí tengo que poner una coma. Supongo que aquí tengo que poner una coma. Y... Ok. Sí, parece que así era. Voy a comentar esto. Entonces vean, esto es lo que nos dice el compañero. Uno en un único print puede poner todo el texto que uno quiera. Vean que aquí ya es mucho texto. Entonces en un único print metimos lo de los 3. Y la manera para separarlo línea por línea es utilizar un salto de línea. De hecho, vean, si yo le quito esto, me va a salir pegado. Ahí dice, el aporte del estudiante A es tanto y eso significa un 25%. Y después, pegado en la misma línea, dice lo del estudiante B. Entonces, por eso es que se utiliza un salto de línea, para que imprima en la siguiente línea. Entonces, esto, el /n, no es un carácter como tal. Vean que aquí yo no veo ningún /n, sino que lo que hace es hacer un salto de línea y pasar a escribir a la siguiente. Y bueno, así es como se logra imprimir tanto texto utilizando una única llamada de print. Pero bueno, eso ya es un asunto de gustos.
esta es la manera como más sencilla que hay de hacerlo y funciona bien. Y ahí depende de ustedes y depende del escenario si utilizan una cosa o la otra. Pero sí, sí, opciones hay. Y bueno, entonces vamos a llegar a la clase de hoy hasta acá. En la siguiente clase, pues vamos a ver algún poco más de teoría de funciones, qué se puede hacer con funciones. Y pues ahí vamos a ir incrementando el nivel de lo que hacemos poco a poco. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.